Muchas noticias a esta hora en el escenario judicial de la justicia. Comencemos con los abogados. El abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay ya radicó la denuncia ante la Fiscalía contra alias El Zarco de la Segunda Marquetalia. Daniela. Sí, Gustavo Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay, denunció ante la Fiscalía alias El Zarco Aldinever de la disidencia FARC Segunda Marquetalia, señalado por el gobierno como quien habría ordenado el magnicidio del senador y precandidato presidencial. La acción judicial busca también que el crimen sea declarado de lesa humanidad. Bueno, esta denuncia se presenta no solamente contra Zarco, sino contra la Segunda Marquetalia como grupo criminal reconocido internacionalmente como terrorista. Esto en virtud de los señalamientos constantes que ha hecho el gobierno nacional a través del ministro de Defensa, director de la Policía Nacional, que señalan a esta persona como el autor mediato de este horrible crimen, y por eso presentamos esa denuncia. Es una denuncia, un crimen de lesa humanidad. Precisamente consultamos al constitucionalista y experto en temas de derechos humanos Jorge Roa sobre las implicaciones que traería al proceso judicial el concepto de lesa humanidad si llegara a aplicarse. Por una parte, la aplicación de unas penas más altas. En segundo lugar, la imprescriptibilidad de las investigaciones que se realicen y, por supuesto, la potencial activación de competencia de la Corte Penal Internacional si las investigaciones internas y domésticas en Colombia no son eficaces, y la habilitación de la responsabilidad internacional del Estado ante órganos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Que el caso no prescriba en el tiempo hasta dar con todos los responsables es quizás la más importante implicación jurídica que se alcanzaría si el magnicidio de Miguel Uribe Turbay es declarado un crimen de lesa humanidad. Gustavo, ahí lo que pasa es que, digamos que los investigadores pues tienen que mirar todas las posibilidades y los abogados poner todas las denuncias que sean pertinentes o que por lo menos estén puestas sobre la mesa para que el caso, cualquiera que sea realmente tenga pues el sustento jurídico. Ahora, la Fiscalía tiene 3 líneas de investigación, ya ni siquiera son 2. Una es esta, que es lo de Aldinever y todo esto que tiene que ver con las disidencias de las FARC de ese lado, pero también lo de Iván Mordisco no lo han descartado del todo y la Fiscalía también está investigando a ver si es que Mordisco, que tiene presencia en toda esta zona de los Llanos, a donde llegó la chica esta, recuerde usted, que estaba vinculada con el asesinato de Miguel, si Mordisco realmente, ese grupo criminal, tiene algo que ver. Pero sobre la mesa está puesta esa, ¿se acuerda que al comienzo de todo esto hubo una información terrible que era que al hijo de Miguel Uribe en el colegio, en el jardín infantil donde estaba, lo estaban siguiendo? Esa línea de investigación también está abriéndole a la Fiscalía cada vez más para ver quién era que estaba persiguiendo o por lo menos grabando y pues como custodiando, digamos, a ese chiquito, y por ahí puede abrirse otra línea de investigación que no necesariamente está vinculada con las ex FARC. Y estén muertos o no los autores intelectuales y materiales, pues los abogados tienen que presentar todos los recursos. Cambio de abogado, el del presidente de la República, que le pidió a la Fiscalía mucha celeridad en la denuncia contra el ex canciller Leiva, y dijo además que en redes sociales están sacando de contexto la denuncia supuestamente para atacar al jefe de Estado. A ver, ¿qué trae la petición? Usted que la vio, José Andrés. El abogado Alejandro Carranza es el apoderado del presidente de la República y en la petición dirigida a la fiscal general advierte que a más de un mes de la erradicación de la denuncia en contra del ex canciller Álvaro Leiva no se conoce fiscal asignado ni avances en el proceso, lo que, según él, afecta los derechos de la víctima institucional, que para este caso es la presidencia de la República. El abogado pide que el caso sea asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema o la unidad especializada en delitos contra la administración pública, con un enfoque diferenciado y celeridad reforzada. También exige una inspección judicial inmediata a la Comisión de Acusación de la Cámara para obtener la grabación y el acta completa de la declaración rendida por Leiva el 29 de julio pasado. Otro de los puntos que resalta el documento es que en medio del funeral de Miguel Uribe, en redes sociales circuló la copia de la denuncia contra Leiva que fue radicada en julio pasado. El abogado Carranza asegura que de manera descontextualizada y sin fundamento se utilizó esa denuncia para insinuar que el magnicidio de Miguel Uribe habría sido ordenado por Leiva. Indica que ese contenido descontextualizado se habría utilizado para atacar al presidente. José Andrés, gracias. Seguimos en el escenario de la justicia porque la Corte Suprema eligió la terna para que de allí salga el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Quiénes quedaron, Claudia Camila?
Gustavo, los elegidos luego de la audiencia pública en la sala plena de la Corte Suprema son María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Asís y Jaime Humberto Tovar Ordóñez. Entre ellos, el Senado elegirá al próximo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes. Y hay que decir que el más opcionado es el exdefensor del pueblo y exmagistrado del CNE, Carlos Camargo, quien a propósito se refirió al diálogo armónico que deben tener las altas cortes. La clave está en contribuir en un diálogo franco, un diálogo sincero, un diálogo constructivo. Entre la baraja de candidatos también está el doctor Humberto Tovar, quien ya había quedado en una terna también para la Corte Constitucional. Él es egresado de la Universidad del Rosario y tiene más de 35 años de experiencia en el arbitraje internacional y en procesos constitucionales. Soy un defensor de los derechos fundamentales, así como también de la llamada Constitución Económica, donde ocupan un lugar muy importante la libre competencia, la libertad de empresa, los derechos de los consumidores, entre muchos otros, postulados junto con el debido proceso que he enseñado como profesor durante más de 33 años. Y la única mujer elegida en esta terna fue la vallecaucana María Patricia Balanta, especialista en Derecho Comercial, de Familia y Civil. Esto dijo en la audiencia. Con serenidad conceptual, sin sospecha de prejuicios, con espíritu abierto y ambición creadora para fortalecer las narrativas amables y llevarlas al campo donde florecen la razón y los análisis jurídicos y sistémicos. Ahora le corresponderá al Senado fijar la fecha para la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional. Claudia Camila, también para que no dejemos lo de la Corte Suprema de Justicia a un lado, también hubo el escenario de la petición de la Fiscalía de una pena entre 7 y 12 años para el general en retiro Rodolfo Palomino, que fuera director de la policía, encontrado culpable por el delito de tráfico de influencias. Gustavo, el fiscal delegado solicitó esta pena entre 7 y 12 años de prisión para el general Palomino, luego de que en primera instancia se comprobara que en el 2015, mientras era director de la policía, intentó impedir la captura del empresario Gonzalo Gallo, quien para la época de los hechos era investigado por el despojo de tierras. Y que finalmente derivó en que la señora fiscal grabara la manifestación que le hiciera el general en su momento, el día de la reunión, en un día no hábil y acompañado del director de la DIJÍN. Por esa razón, le solicita a la Fiscalía que se pondere la gravedad, la modalidad y precisamente el reproche social que debe tenerse para este tipo de comportamientos. En ese sentido, el fiscal pidió que se considere la gravedad de los hechos y se haga un reproche social, pues para la época, el general ocupaba una alta dignidad dentro del Estado. A propósito, Palomino aprovechó para defenderse, reiterar su inocencia y solicitar a la Corte seguir defendiéndose en libertad. Siempre fui, siempre soy y seré un ser humano íntegro, humilde, creyente en Dios dador de vida y obediente a las leyes. Permítame decirlo y recordar, como policía digno, siempre obedecemos solo a la ley y no nos arrollamos sino ante Dios. Y que Dios nos ilumine para hacer lo menos gravoso posible este acto que para mí es supremamente doloroso. Entonces, Gustavo, la Sala Especial de Primera Instancia decidirá sobre la condena, el monto que tendrá que pagar y también si va o no a prisión. 7 de la mañana, 18 minutos. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, pues dijo que es la realidad, que no hay vehículos blindados disponibles para cubrir todas las solicitudes de precandidatos y de congresistas. A ver, ¿cómo fue el asunto, María Paula? Según dijo Augusto Rodríguez, pese a que hasta el momento se ha garantizado la protección de 47 precandidatos presidenciales, algunos otros, incluidos precandidatos al Congreso, siguen pendientes. La flota de vehículos blindados es limitada. No hay vehículos para todas las personas, que todo el mundo está pidiendo vehículos blindados. No hay vehículos blindados. Aún así, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se han destinado cerca de 3.500 hombres para garantizar la seguridad de todos los precandidatos. Desde que se creó esta comisión, que tiene que ver con la seguridad de los casi 40 y pico candidatos a la presidencia, más periodistas, más candidatos al Congreso de la República, van destinadas más de 3.500 personas de la policía. A propósito también y tras el atentado del que fue víctima el representante de la Cámara, Julio César Triana, Benedetti hizo un llamado a todos los sectores a desescalar el tono.
Si algo ayuda a la seguridad o va a ayudar al buen desarrollo de las próximas elecciones, es el lenguaje, el dejar atrás la pugnacidad. Informó además el jefe de la cartera política que el próximo martes asistirá junto al ministro de Defensa y los demás integrantes del Comité de Seguimiento Electoral a una reunión con los presidentes del Congreso y los voceros de los partidos políticos.